Bien, hermanos, vamos a Ageo capítulo 2. Por favor, acompáñenme ahí. Solamente vamos a leer 3 versículos. 4 versículos nada más. Ageo capítulo 2, del versículo 20 al versículo 23. Y nos ponemos de pie solamente para poder honrar a nuestro Dios a través de la lectura de la palabra. Y vamos juntos a leer, hermanos, esta cita bíblica. Dice la palabra del Señor de manera detenida, con toda la diligencia posible. Vamos a leer esta escritura. Dice así: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí encontramos la cita, hermanos? ¿Sí? Leemos juntos una vez más, por favor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así. Ageo capítulo 2, del 20 al 23. ¿Sí? Juntos dice así: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Padre soberano, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti, Señor, para poder preparar nuestros corazones, Señor, disponer un espacio para, Señor, ser edificados con tu palabra. Te rogamos, Padre soberano, que seas en nosotros, que quites de nosotros, Señor, toda sensación, Padre Santo, de distracción, todo objeto de distracción, Señor, toda apatía, Señor, quítala de nosotros. Prepara nuestro corazón, mantén nuestro corazón y nuestro ser atento a tu palabra, Señor. Por favor, Padre Santo, rogamos que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú hablando a nuestra vida, fortaleciéndonos, Señor, con tu palabra, edificándonos con ella, Señor. Que nos llames, Padre Santo, a poner por obra lo que tú quieres que hagamos para honrarte. En el nombre poderoso de Jesús, ruego tu dirección, tu sabiduría, para que, Señor, me ilumines y me dirijas. Pongas tu palabra, Señor, palabra tuya en mis labios, que pueda ser compartida, Señor. Que estemos atentos, Señor, a tu palabra, con humildad, con sencillez, con diligencia, Padre Santo, y respetando el espacio de este tiempo de predicación, porque, Padre Santo, no soy yo, sino es tu palabra hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por favor, Padre soberano, en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir un tema. Tomen su lugar. En este tiempo todo este año seguimos hablando acerca de una iglesia centrada en el Evangelio. Y una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia que va a dar evidencia de transformación, una iglesia transformada. Sin embargo, hermanos, no estamos exentos de las circunstancias difíciles en todo nuestro vivir, en nuestro día de vivir. Y para una transformación, para una buena renovación, se va a requerir siempre que el Señor nos meta a su taller para poder moldearnos y pulirnos a través de circunstancias, de pruebas. Pero, hermanos, quiero decirles algo importante, que en la actualidad se vive en el ambiente secular, de manera que ya la sensación de protección en el ser humano se encuentra ya por debajo de un nivel muy mínimo. En casi todas las naciones y todos los países hay una sensación de protección, pero a un nivel muy bajo. Es decir, hay temores, hay intranquilidad, hay inquietud,
En todas las personas, en el mundo, en la sociedad, incluso en la vida de la iglesia, hay temores e inquietudes. Se dice, hermanos, que 6 de cada 7 personas, fíjese bien, en todo el mundo, sufren precisamente un sentimiento de inseguridad. 6 de cada 7 personas en el mundo sufren un sentimiento de inseguridad. ¿Sí? Es decir, las naciones con más riquezas en educación y en salud, hermanos, muestran cada vez mayor grado de ansiedad, de inquietud, de preocupación en comparación con los años anteriores. Hay inseguridad, hay inquietud, hay incomodidad. Y hermanos, tal vez podemos darnos cuenta hoy día, porque ya se vive tanta inseguridad, que muchas veces escuchamos el motor de una motocicleta al pasar en el carro o caminando, y ¿qué pensamos, hermanos? ¿Nos van a qué? ¿A asaltar o a atropellar? Bueno, cada quien tendrá sus percepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente piensa que es gente que va a asaltar. Y sentimos ese sentimiento de inseguridad. Estamos viviendo en un clima, hermanos, de inseguridad. Y no solamente en la parte de la sociedad secular, aún entre los cristianos mostramos inseguridad, porque no estamos creyendo, tenemos intranquilidad, tenemos inquietud. Y todo eso, hermanos, provoca en nuestro corazón y en nuestra vida ansiedad. ¿Cuántos no hemos tenido ansiedad por diferentes temas? En la sociedad, hermanos, toda la agenda secular está avanzando de manera muy acelerada. Nosotros mismos llevamos a veces una vida muy acelerada. Y quizás, hermanos, podemos preguntarnos hoy día, ¿qué le espera a la iglesia en los siguientes años? ¿Qué cree usted que le espera a la iglesia en los siguientes años? Porque ya no podemos quizás visitar a una persona nueva en la fe, que tenga alguna preferencia sexual y compartirle. Porque seremos, ¿qué, hermanos? Demandados, encarcelados. Los pastores ya no podemos, digamos, negar de alguna manera, esa es la ley del gobierno federal el día de hoy, o del gobierno mundial. Viene una persona con preferencia sexual a querer pedir matrimonio, y si no lo casamos, ¿qué hace? Va y demanda. ¿Y el pastor qué es? Encarcelado. ¿Qué le espera a la iglesia en los siguientes años? A veces, hermanos, también hay tantos temores, incluso por la persecución en la iglesia. Al día de hoy vuelve otra vez a hacerse más notable la persecución. Y nosotros, hermanos, ¿qué es lo que haremos cuando a lo mejor en la misma vida se nos diga o se nos pregunte, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Y cuando estamos viendo que aquellos que responden sí, son sacrificados, son muertos, son asesinados. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos, al día de hoy a esa pregunta en tiempo de persecución? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Si soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿me atreveré a morir sin temor? O quizás me aferraré a la vida. Al menos por la familia, quizás pensaré en la familia y me estaría aferrando a la vida. Y puedo estar dando evidencia de una persona que no tiene integridad e identidad cristiana, por negar al Señor, como Pedro. ¿Qué le espera a la iglesia, hermanos, en los siguientes años? Mire que hay un temor generalizado ya al día de hoy, hermanos, ciertamente entre la gente incrédula. No solamente nosotros, la gente del mundo escucha un motor de la motocicleta y le va a saltar. La gente incrédula pasa por un tiempo de enfermedad complicada y dice, ya no tengo remedio. En el tiempo de la pandemia, nos enfermamos de la parte del COVID y que decíamos, ya no la hicimos. Esa era nuestra vida, en la vida secular. Pero también aún, hermanos, entre creyentes está habiendo ese temor generalizado. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que hay una diferencia muy grande, que a veces no nos estamos dando cuenta, hermanos, y se va a empezar a evidenciar una iglesia transformada cuando empecemos a darnos cuenta de esta diferencia,
que los creyentes tenemos en nuestras manos algo precioso. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál? La vida eterna. Eso, ya vamos a la vida eterna. Pero nosotros, hermanos, en medio de las debilidades, dificultades, tenemos los creyentes en nuestras manos algo precioso, y son las promesas de Dios. ¿En dónde encontramos la promesa de Dios? En la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, nuestra visión está limitada, y lo que vemos en la palabra son prohibiciones nada más. Y por eso no nos atrevemos a tener o entablar una comunión íntima con el Señor, porque pensamos que la iglesia cristiana todo nos prohíbe, todo nos limita, cuando no nos damos cuenta de que tenemos en nuestras manos, en la misma palabra del Señor, las promesas más hermosas de nuestro Dios. Y son promesas, hermanos, en las cuales podemos mantener a distancia nuestros temores, a raya. Ahora sí, como decíamos muchos, pintamos nuestra raya, ¿verdad? Los temores de aquel lado. Yo aquí tengo las promesas de Dios. Esas promesas, hermanos, que van a causarnos en nuestra vida que vivamos en esperanza. Fíjese bien lo que dice el pasaje, una vez más. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, ¿habla a quién? A Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. En aquellos días, hermanos, los israelitas también estaban pasando por un tiempo incierto, estaban enfrentando las cosas, circunstancias hacia un futuro muy incierto a la vista del ojo humano, humanamente, digamos, hablando. También los israelitas estaban enfrentando esa parte. Recordemos que Israel había ya pasado por algunas circunstancias difíciles, como aquella pérdida de la soberanía de unos 70 años antes, ¿sí? Cuando estaban esclavizados ¿por quién? Por Babilonia. Hoy en este tiempo están ahorita bajo el imperio de los persas, ¿sí? Pero ellos habían ya sido invadidos ¿por quién? Por Babilonia, unos 70 años antes. Y estaban pasando esta parte de un futuro incierto. Tenían temor. El templo que simbolizaba la presencia del Señor en medio de ese pueblo, todavía estaba ¿en qué, hermanos? En ruinas, ¿sí? Y todo parecía indicar, hermanos, que los siguientes años iba a seguir siendo solamente un polvo entre las naciones. Todas las naciones se iban a volcar en cualquier momento contra el pueblo. Estaban pasando situaciones difíciles. Podemos preguntarnos, hermanos, nosotros quizás, ¿dónde estaría la promesa que Dios había hecho a uno de sus siervos, al rey David? ¿Se acuerda de esa promesa? ¿Qué promesa había hecho Dios a David? ¿Sí estamos, hermanos? Dios había prometido que uno de sus descendientes iba ¿a qué? A sentarse en el trono. Y tal parecía entonces que en este tiempo, donde estamos viendo ruinas en el templo que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ese pueblo escogido de los israelitas, estaba en ruinas. El pueblo de Israel parecía ser solamente polvo, nada más, entre muchas naciones, que en cualquier momento se iban a volcar contra ellos. ¿Dónde estaría entonces la promesa de Dios hecha al rey David, de esa descendencia? Y podemos decir entonces, hermanos, podemos pensar que si habría algún futuro para Israel, como ese pueblo escogido, o como esa nación del pacto. En la vida personal, hermanos, nos podemos hacer esas preguntas. Nos enfermamos, pasamos por conflictos familiares, en nuestra misma vida espiritual, con los hijos, nos desanimamos, nos desanimamos, porque vemos que no están en el camino del Señor. Y haremos quizás también esta pregunta, hermanos, incluso como misión o como iglesia. ¿Habrá algún futuro para mí, para mi familia, en los siguientes años? ¿Habrá algún futuro? Y decimos ahorita, y parte a lo mejor de esta misión, decimos, ¿habrá algún futuro para la misión Vida Nueva?
A veces, hermanos, todo este panorama que la circunstancia nos permite pasar, nos desalienta, nos desanima, porque vemos cosas que nos causan desánimo, desaliento, temores, y nos distanciamos, nos alejamos del Señor. El panorama que tenían estos judíos por delante no era muy alentador tampoco para esos judíos. Pero precisamente, hermanos, en ese momento es que Dios le envía a un hombre un mensaje. ¿Cómo se llamó este hombre que recibe el mensaje? ¿Cómo? Zorobabel, gracias, Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? ¿Gobernador de qué? De Judá. Es un mensaje sorprendente, hermanos, y que Ageo decide escribir en este libro con un propósito, para que el pueblo de Dios a través de los siglos, hermanos, pueda animarse y pueda alentarse a leer este mensaje que Dios le envió a Zorobabel en aquel día. Mire, mi hermano y hermana, usted y yo tenemos que abrazar este mensaje del Señor, ese mensaje que Dios puso en Zorobabel, porque lo puso con un propósito. Dios pudo haber hablado directamente o de manera privada a Zorobabel y quizás Ageo no incluir este mensaje. Recordemos que lo que está en la palabra fue lo que el Señor quiso revelar al hombre, es decir, lo que Él consideró suficiente que el hombre conocía respecto de su salvación. Y bien en su soberanía nuestro Dios pudo no haber permitido que Zorobabel escribiera eso en Ageo, pero lo hizo con un propósito. Dios sabía, hermanos, que usted y yo necesitábamos este mensaje de Zorobabel. ¿Cuál es ese mensaje, hermanos? Ponga atención, por favor. Versículo 22. 21, desde el 21 leo una vez más. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este último, hermanos, de los sermones de Ageo es explicado ese mismo día de un sermón anterior que él comparte ya en el capítulo anterior. Una vez más, hermanos, estos eventos futuros van a verse reflejados cuando Ageo empieza a entrelazar la mención de aquel Mesías que es prometido y anunciado, aquel Mesías que vendría. Y con referencia lo hace precisamente al estremecimiento de este cosmos, de este mundo. Pero ¿con qué propósito lo hace? Con que conozcamos, hermanos, la victoria final de Dios sobre esas naciones. Con ese propósito lo hace, que conozcamos el poder. Es decir, hermanos, cuando Dios finalmente sacuda todas las cosas, entonces, hermanos, todo será como debe ser. A veces, hermanos, necesitamos eso. ¿Una qué? Una sacudida. Y entonces, cuando finalmente el Señor sacuda todas las cosas, entonces será cuando todo sea como debe de ser. Pero no nos gustan las sacudidas, ¿verdad? ¿O sí? ¿A quién le gustan, no? Pero son propósitos de Dios para formar nuestro carácter. Y al igual, hermanos, que su antepasado David, Zorobabel viene a ser el representante de Dios para llevar a cabo su obra. Dios quería que Zorobabel, en ese momento, hermanos, en medio de tanta debilidad, de tanto temor, de tanta inseguridad por el futuro, Dios quería que supiera tres cosas. Hoy solamente vamos a ver una, hermanos. El siguiente domingo vamos a ver otra más. Pero Dios quería que Zorobabel, en ese momento, en medio de tanta debilidad, de tanta inquietud, de tanta inseguridad y de tanto temor por lo que pudiera llegar a venir, Dios quería que supiera tres cosas.
Y la primera, hermanos, es que sus planes se van a cumplir. Sus planes se cumplirán. Sin lugar a dudas, se van a cumplir siempre la voluntad de Dios, sus planes y propósitos para su pueblo. Siempre. Porque nuestro Dios, hermanos, posee ese dominio soberano sobre todas las cosas. Nuestro Dios. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Acompañen por favor a Isaías 42, versículo 10. Porque Isaías habla de un siervo mayor que vendría y a quien Zorobabel anticipa. Es decir, Zorobabel es el antecesor de alguien que es anunciado. Isaías 42, versículo 10. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Cantará Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Una vez más, hermano. Cantará Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de él. Bien, hermanos. Isaías habla de un siervo mayor que vendría, a quien Zorobabel anticipa. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús es el descendiente de Zorobabel. Vayamos ahora a Mateo 1, versículo 12. A veces nosotros, decíamos en el estudio hace un rato, nos saltamos las genealogías de cada libro. Cuando hay genealogías, cuando hay nombres y descendencias, no ponemos atención en lo que en esas genealogías. Pero ¿qué dice Mateo 1:12? Mateo 1:12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. ¿Y de quién habla esta genealogía? ¿De quién? Pero ¿de quién habla esta genealogía? En el capítulo 1 de Mateo. De Jesucristo. Es decir, Jesús es ese descendiente. Zorobabel, hermano, representa continuidad de un futuro para la línea de David, para el linaje de David. Eso es lo que representa Zorobabel. El Señor, hermanos, todavía tiene promesas que cumplir para la familia de David. ¿Quién es la familia de David, hermanos? ¿Quién es el linaje de David? Jesucristo. Por ahí dijeron ¿quién? Nosotros. Somos el pueblo ¿qué? Escogido por Dios. Entonces, hermano y hermana, usted tendrá enfermedad, tendrá conflicto familiar, se preocupará por sus hijos, su vida espiritual de sus hijos. ¿Qué futuro habrá para mí, para mi familia en los siguientes años? ¿Qué futuro habrá para la vida nueva en los siguientes años? No tenemos un espacio, no tenemos un lugar. Estamos en compra de terreno. Tenemos tantos recursos nada más que no alcanza quizás para un enganche. ¿Qué futuro habrá para la vida nueva? El Señor, hermanos, todavía tiene ¿qué? Promesas para cumplir para la familia o la línea de David. No tenemos que desanimarnos, hermanos. Isaías 11, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Por favor. Isaías 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, Isaías 11:1. saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces. Otra vez, saldrá una vara del tronco de quién? De Isaí. ¿Sí? Y un vástago retoñará de sus raíces. Y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, un nuevo retoño surgirá del tronco de ¿qué? De Isaí. ¿Quién es? ¿De quién hablan, hermanos? De Jesucristo, el Mesías anunciado, el Salvador. Mis amados hermanos, una iglesia transformada, amados hermanos, es una iglesia que persevera. Una iglesia que reconoce que los planes de Dios se van a cumplir sin lugar a dudas. ¿Qué es perseverar?
¿Qué entiende usted por perseverar? Voy terminando con esto. Alcanzar. ¿Cómo? Alcanzar. No, tanto así. Perseverar. Tener esperanza. Esperar o tener esperanza, más o menos, ahí va un poquito. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cómo? Esperar. Muchas veces pensamos, hermanos, ¿qué es eso? Esperar. Y esperar quietadamente o con esperanza, como dice mi hermana. Sin embargo, hermanos, perseveranza va más allá de esperar o de mantenernos en esperanza. Perseverar indica constancia, ser constantes, hermanos. Una iglesia transformada es una iglesia que persevera en las promesas del Señor, que persevera y reconoce que los planes del Señor se van a cumplir, incluyendo a todos los que integramos la iglesia, las familias de la iglesia. Es decir, hermanos, tenemos que ser constantes en mirar solamente a quién, al Señor Jesús, aquel retoño que va a surgir. Quiero que usted vea, por favor, conmigo, el versículo 21. De Ageo, capítulo 2. De Ageo, por favor. Hay una palabra clave, hermanos. Una palabra clave. El versículo 20 dice, vino por segunda vez palabra de quién. ¿De Jehová a quién? A Ageo. ¿En qué fecha? Los 24 días del mismo mes. En la misma ocasión que él predicaba un sermón anterior. ¿Ya vio la palabra clave? Son dos palabras. Y dice, yo haré. En otras versiones, hermanos, esta palabra se repite por lo menos 6 veces más, además de esta. Yo haré y 7 veces. Por lo mismo, hermanos, tenemos entonces que entender que el Señor es quien hace, quien renueva, quien cumple sus promesas y quien cumple sus planes y propósitos para su iglesia, para su pueblo. De manera, hermanos, que entonces una iglesia transformada es una iglesia que aprende a perseverar en esta palabra del Señor, que dice, ¿yo qué? Yo haré. ¿Qué futuro habrá para mí? ¿Porque no tengo empleo? ¿Porque estoy enfermo? ¿Y no veo qué? Sanidad, no veo sustento. Y el Señor dice que yo haré. Tenemos que renovar nuestra manera de vivir en Cristo para poder manifestar una vida transformada que honre y alabe al Señor. No solamente una vida transformada, sino que siendo parte de la iglesia podamos mostrar también una iglesia que transformada para gloria y honra del Señor. Yo haré, dice el Señor. Hemos de perseverar, hermanos, entonces, con nuestra mirada en Jesucristo. Amén, hermanos. Dice el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese bien la palabra del Señor que dice aquí, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es un anillo, hermanos? Redondo. Cuando nos casamos, que nos dan los anillos, ¿qué significa eso? Es la parte del amor. ¿Simboliza qué? ¿Qué es el amor? Es un círculo que no tiene principio ni tiene qué, ni tiene fin. Pues el amor de Dios que va a estar sobre el matrimonio es que infinito, continuo, infinito. Siempre va a estar el Señor. Así el Señor dice al pueblo, te pondré como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mi presencia va a estar ¿qué? Contigo siempre. Es la continuidad del Señor. Por eso tenemos que perseverar, hermanos, en Cristo. Zorobabel es ese antecesor de Jesucristo.
y el Mesías viene a redimirnos, viene a salvarnos. ¿De qué hemos de preocuparnos, hermanos? Mostremos una vida cristocéntrica, mostremos una vida que honre y alabe al Señor, y que siempre pensemos qué es lo que hiciera Jesús en cada caso que se me presente. Amén, hermanos. ¿Usted desea un hogar renovado? ¿Desea una familia renovada? ¿Que sus hijos tengan una vida renovada? Amén. ¿Desea, hermano, una iglesia renovada, transformada para su gloria? Es importante, hermanos, entonces, que abracemos este mensaje que Dios dijo a Zorobabel, porque bien pudo no haberlo escrito, pero es para que a través de los siglos, cada vez que lo leamos, nos podamos alentar y animar y abrazar ese mensaje. El Señor nos pone como anillo de sellar y siempre estará con nosotros. Amén, hermanos. Sus planes se van a cumplir sin lugar a dudas. Y usted y yo somos partes de ese plan de Dios, de ese propósito de Dios. Amén, hermano. Su familia, sus hijos, su situación y su condición es parte del propósito de nuestro Dios. Y a su tiempo dará respuesta. Usted espere, persevere. No solamente espere, persevere y anímese, porque Dios tiene cosas grandes para usted y su familia. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, en ese tiempo. Oremos al Señor. Padre bueno y amoroso, que moras en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre soberano, porque hoy permite, Señor, que podamos recordar, Señor, que tu palabra, Padre Santo, fue enviada para prosperar en cada corazón, Señor, para cumplir el propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Desde el tiempo antiguo, Señor, tú hablaste a Zorobabel a través de este profeta, Señor, que escribió este libro, Ageo, Señor, para recordarnos, Señor, que en medio de la inquietud, de la debilidad, de la adversidad, de la inseguridad que podamos tener, o en medio de tanto temor, Señor, por lo porvenir, que también conozcamos, Señor, que tus planes se han de cumplir, Señor, sin lugar a dudas. Que tus promesas, Padre Santo, hoy las tenemos en nuestras manos, Señor. Y son promesas, Padre soberano, para que podamos vivir en esperanza, para poder mantenernos a distancia de nuestros temores y mantener nuestra esperanza solamente en ti, en la persona de Jesucristo. Te rogamos que nos ayudes a perseverar en tus promesas, a recordar, Padre Santo, tu soberanía cada día, a vivir de manera cristocéntrica, Señor, y recordar, Padre, que este mensaje que enviaste a Zorobabel, Padre bendito, anunciaba aquel Mesías, en quien se iban a cumplir parte de tus promesas, Señor, en quien ahora celebramos la vida y la resurrección, porque, Padre, puede nuestros sueños, Señor, debilitarse, pueden nuestros anhelos y nuestro corazón, Señor, desanimarse, pero, Padre, tú eres quien tienes el poder para volver a la vida. Por favor, Padre Santo, danos la guía y la dirección con tu Santo Espíritu para poder ser constantes y perseverar, Señor, en tus promesas. Que hagas de nosotros, Señor, hombres y mujeres, Señor, renovados y transformados para tu gloria. Que hagas, Padre Santo, de tu iglesia, de esta misión Vida Nueva, Señor, una iglesia con propósito, una misión con propósito, Señor, que reconozca y descubra, Padre, que ciertamente hay un futuro y una esperanza, Padre Santo, para las familias y para esta misión Vida Nueva. Por favor, Padre soberano, que nos conduzcamos de esa manera y podamos honrarte todos los días de nuestra vida. En Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Tomemos nuestro lugar, hermanos, por favor.